El libro de Números. Capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés: Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Tribu de Rubén, jefe Samúa, hijo de Zacur. Tribu de Simeón, jefe Safat, hijo de Ori. Tribu de Judá, jefe Caleb, hijo de Jefone. Tribu de Isaacar, jefe Igal, hijo de José. Tribu de Efraín, jefe Oseas, hijo de Nun. Tribu de Benjamín, jefe Palti, hijo de Rafú. Tribu de Zabulón, jefe Gadiel, hijo de Sodi. Tribu de Manasés, hijo de José, jefe Gadi, hijo de Susi. Tribu de Dan, jefe Amiel, hijo de Gemali. Tribu de Aser, jefe Setur, hijo de Micael. Tribu de Neftalí, jefe Nabi, hijo de Bapsi. Tribu de Gad, jefe Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que se subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca del Lebo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo.
No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Capítulo 14. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. O incluso aquí, en el desierto. ¡En el desierto! ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¡Como botín! ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder. Y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió: ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube, por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero no absuelve al culpable,
Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada. Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo: Los perdonaré como me lo pides. Pero tan cierto como que yo vivo, y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta, haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces, los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. ¡Vamos! 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 Reconocemos que hemos pecado. Pero ahora estamos listos para entrar. Estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá
es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará, porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Capítulo 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas: como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1 litro y tercio de aceite de oliva y 1 litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro, un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda
se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados. Pues fue un pecado sin intención, y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor, y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, a Aarón y al resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. El libro de Josué. Capítulo 2. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: Es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: Sé que el Señor les ha dado esta tierra.
Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa. Y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones. Entonces, Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio. Pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. El Evangelio según Juan. Capítulo 7. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: ¡Es un buen hombre! Mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival,
Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. ¡Estás endemoniado! ¿Quién trata de matarte? ¡Estás endemoniado! Yo hice un milagro en el día de descanso, y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso, al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo. Pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque provengo de él, y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo: Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta le enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice: me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: Es el Mesías. Pero otros expresaban: No puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él.
Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión, y cada uno se volvió a su casa. Capítulo 8. Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre? Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba.
Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió. Y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham. No, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Samaritano endemoniado! ¡Samaritano endemoniado! ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá.
¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo.